El profesor Jorge Restrepo ha opinado en las redes sociales y no lo están bajando de palabrotas hacia arriba, porque el profesor ha manifestado unas opiniones sobre el paro que quisiéramos que las manifestara aquí en los micrófonos de RCN Radio, porque son opiniones que por supuesto generan debate. Profesor Restrepo, buenos días. Muy buenos días, Yolanda. Pues hace referencia que el derecho a la protesta, en particular este tipo de protestas como un paro, pues tienen un límite. Y ese límite es cuando empiezan a hacerle daño a los menores en términos de que no se les está prestando un servicio que involucra o que supone la garantía de los derechos a la educación de los menores. Y además, a mi juicio, el gobierno nacional debería tener una actitud mucho más dura en términos de aquellas personas que están haciéndole daño en muchos casos a los menores participando en este paro. Una actitud dura en el sentido de que debieran empezar a descontarle las horas que no han trabajado, pero también abrir los procesos disciplinarios para comenzar a probablemente sancionarlos con la pérdida del empleo. Es que yo creo que la situación y el derecho a la protesta es muy que grave. tienen los trabajadores, profesor Restrepo. Como digo, el derecho a la protesta tiene límites. Pero ¿y quién los establece, profesor Restrepo? Digo, eso que La usted dice Constitución y suena la ley. un poco facho. La Constitución Se lo y la quiero ley. decir, digamos, de manera muy cordial, profesor. Los profesores alegan, que además qué curioso que le diga profesor, le quiero contar que los profesores alegan que no les están teniendo en cuenta su salud, que ese proceso de licitación, y lo ha reconocido el ministerio, no ha sido claro ni se ha podido llevar adelante, de manera que los señores que son profesores de muchos niños en Colombia, como usted bien dice, pues son 60.000 maestros, no tienen un servicio de salud ni siquiera digno, no les han podido hacer el aumento salarial que les prometieron, porque eso no ha podido pasar, no es una cosa que solamente corresponde a los maestros, pero digamos, los afecta también a ellos. Ellos han pedido desde hace mucho rato la jornada única, nadie les ha contestado si eso se puede hacer o no, la infraestructura para eso es inexistente, es decir, seguramente hay algunos de esos puntos de los maestros en los que ellos tienen razón, y si la única manera de que los atiendan es haciendo el paro, pues está consignado en la Constitución la última vez que yo revisé. Yo creo que habría que decir también que, por ejemplo, en cuanto a la jornada única, se está avanzando, que eso es un proceso, que eso no se puede hacer de un día a otro por el lado de los aumentos de salarios. Ya ha explicado el gobierno que pues sí hay un atraso, pero que se está haciendo y que no pueden comprometerse con aumentos de salarios para los años 20 y 21, que es lo que están pidiendo los maestros, porque esto correspondería a otro gobierno. Digamos, hay puntos que son justos de protesta, otros puntos que tienen matices. Yo creo que nada se puede hablar en blanco y negro, y en ese sentido habría que decir también que hay que pensar que hay un derecho de los niños a la educación y que ese es un derecho prevalente, y en ese sentido pues habría que llamar también un poco a los maestros a que piensen que hay un montones de niños que se están quedando por fuera de las aulas, que les crean problemas a las familias que trabajan, que no tienen con quién dejarlos. Entonces hay una cantidad de colusión de derechos también, y que hay que pensar en el bienestar de la mayoría, teniendo en cuenta que hay muchos puntos en la protesta que tienen su razón de ser y que son legítimos. Pero para responderle a Espinosa, esas afirmaciones que usted hace no las quisiera discutir, porque lo que yo he dicho es que precisamente, como lo acaba de reafirmar María Elvira, el derecho de los menores a la educación es prevalente. Además, también hay otros derechos que pueden llegar a vulnerarse por la actuación de los maestros en un paro indefinido. En ningún momento estoy diciendo que no hay derecho a la protesta, ni que los profesores deban ir obligados a trabajar. No, a nadie se le obliga, pero a lo que sí están obligados ellos es a cumplir con su contrato de trabajo. Y los profesores, como cualquier otra persona en Colombia, tienen un contrato de trabajo. Quiero preguntar a José tienen que Manuel cumplir si con los él. trabajadores tienen derecho a protestar y a parar, o si en este caso, cuando hay un paro y hay una protesta, los deben empezar a echar. Yo es que no lo sé, lo pregunto desde el punto de vista jurídico, si hay una ley que proteja a los trabajadores que convocan una huelga. Pues mire, evidentemente el artículo 37 de la Constitución dice que toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, y que solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho. Y absolutamente la respuesta es sí, tienen derecho a hacer este tipo de protestas, pero eventualmente, si esto va a los estrados judiciales, se tendrá que hacer la ponderación entre el derecho fundamental de los menores y el derecho fundamental de los maestros a protestar. Y es en ese ejercicio de ponderación en donde yo tendería a pensar que si la protesta es demasiado prolongada, se causa evidentemente un daño a los menores, y ese daño a los menores sería suficiente para pensar que
que hay que proteger por encima del derecho a la protesta indefinida el derecho, por ejemplo, a la educación. En algunas de los niños amables y las críticas niñas. que me han hecho en las redes sociales me dicen, pero ¿no existe acaso en Colombia un derecho a la huelga? Creo que la confusión está en que el derecho a la Eso tiene un manifestación, alcance técnico, sí. claro, el derecho a esa manifestación que lo establece la Constitución, que muchos le llaman derecho a la protesta, derecho a manifestarse, es diferente al derecho a la huelga. Total. Declarar una huelga tiene unos procedimientos normados por la ley Sí. y Totalmente. precisamente en ese artículo de la Constitución que usted leyó, la ley ha desarrollado unas limitaciones que incluyen los servicios públicos esenciales como el de la educación Por pública. eso hay la facultad de declarar Claro. los ilegales. Ahora, ¿por qué me dicen, y usted por qué dice que le cancelen los contratos a los profesores? Hombre, porque esa es la única herramienta que tiene el gobierno nacional, la de abrir procesos disciplinarios por incumplimiento de sus contratos de trabajo de los profesores nombrados por resolución en carrera administrativa, para poderlos llevar a que respondan disciplinariamente por lo que es en la práctica un abandono del cargo, porque eso no es una huelga. El paro no es una huelga, el paro es una protesta indefinida que le está causando derechos a los menores. Pero profesor Restrepo, es que yo le invito a la siguiente reflexión, usted que se dedica a la docencia desde hace muchos años. ¿A usted le parece, profesor Restrepo, que los profesores no tienen el derecho a salir a pedir cuando los salarios que ganan son de miseria? Claro que tienen, claro un que profesor, tienen el un derecho. profesor con maestría y Claro. 20 años de experiencia se gana 3 millones de Claro, pesos. Espinosa, claro 3 que millones de tienen el pesos. derecho. Eso es una Pero miseria. esos los que ganan profesor bien. Restrepo. Claro. Pero claro, hay unos que se ganan 765.000 pesos y ni siquiera les han podido hacer el Espinosa, incremento que les prometieron claro que tienen 6 el meses derecho. después. Es decir, Es si que no yo pueden estoy protestar así, discutiendo, entonces ¿cómo yo no hacen? estoy discutiendo que tengan el o no el derecho a la protesta. Sí lo está discutiendo, claro, profe, cuando le está lo que pidiendo al estoy gobierno que diciendo- cancele contratos no, porque están protestando. lo que Usted estoy quiere decir no diciendo- tienen derecho a protestar, que les No, cancelen el contrato. No, eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que el derecho a la protesta tiene un límite y que el gobierno debe abrir los procesos disciplinarios a aquellos profesores que están sobrepasando ese límite. Y lo que pasa es que creo que es pronto para establecer ese límite. Ese es un tema también interesante que hay que analizar, el de la prolongación de la interrupción del servicio fundamental de la educación o el servicio público de la educación. ¿Quién va a ser para el los niños. responsable? Llevamos José 3, Manuel? 4 días de protesta, me parece que es exagerado pedir Es exagerado, la terminación de los contratos en este punto. Más adelante lo veremos. ¿Quién va a ser? Porque el gobierno No, reconoce puedan que hay hacerlo unos puntos en indefinidamente. discusión que son válidos. Sí. Perdón, Sí. es que los maestros no tienen salud. Pero es decir, le insisto, es una cosa Espinosa, es elemental. que nadie está diciendo que los puntos no sean válidos. Lo que yo estoy diciendo Profe, es que hay pero un punto válido. cuando usted dice que les cancelen el contrato, está invalidando la protesta, No, porque no lo es que está cierto. diciendo es, tienen derecho, pero hasta un punto, cancelen los contratos. No es cierto. Entonces que No, no, protesten, ¿de qué manera, No, profesor? no, estoy de acuerdo. qué Estoy en manera? desacuerdo con lo que usted ¿De qué dice. manera pueden protestar? Los profesores pueden protestar de otras maneras diferentes a aquellas que suponen que no estén prestando el servicio. Insisto, mi punto Es un es tema de debate, quién diría responde yo. por la vulneración de los derechos de los menores. No, es ¿Quién un responde? tema de debate. Y ¿Qué pasa obviamente si que es un algún tema, menor- qué pasa si obviamente que algún es un menor- tema de debate, profesor. Es un tema de debate. ¿Quién Los va a derechos ser? de los maestros, y aquí escribe ¿Cuál? una maestra. Por Dios, no solo reclamamos nuestros derechos, estamos luchando por los derechos de los niños y niñas de nuestro país. En la medida en que tengamos profesores mejor remunerados, profesores mejor capacitados, mejores maestros, pues vamos a tener mejor educación. Indudablemente. Lamentablemente en Colombia el oficio de maestro sigue siendo muy despreciado. Yo lo Y sigue entiendo siendo y muy mal remunerado. lamentablemente, Tristemente. lamentablemente eso es así y tienen derecho a la protesta y entiendo que mejores maestros hacen mejores estudiantes y mejor cuidado de sus derechos. Jimena Correal escribe, para que niños tengan una excelente educación, los maestros deben tener sus garantías laborales, sus garantías sociales, que también es Eso un es concepto completamente válido. cierto. Ahora, lo que dice José Manuel, ¿hasta qué momento se da el paro? Pues es una cosa que se tiene que entrar a Pues ver. es precisamente lo que yo estoy diciendo. diciendo que el gobierno tiene que hacer, es tener una postura mucho más fuerte. Lo que estoy criticando es la postura del gobierno. A mi juicio, el gobierno tendría que ponerse del lado de los menores, de sus madres y de sus padres. Es que créanme, 8 millones de personas, de menores, por fuera del aula escolar, le genera millones de problemas a las familias Yo colombianas le tengo y la está solución. poniendo en riesgo muy severo a esos menores. Están en la calle, muchos están encerrados en Sí, las casas. pero yo le tengo la Eso no es solución, fácil. profesor Créanme Restrepo. que lo que están viviendo las familias en este momento, Claro que sí, tienen es sus un menores problema. allí, no es fácil. Claro No, que es por un supuesto problema. que no, pero yo le tengo la solución. El gobierno lo que tiene que hacer es cumplir a los maestros lo que prometió que les iba a cumplir, empezando por su sistema de salud. Eso es lo que tiene que hacer. Esa es la manera de ponerse de parte de los alumnos, cumplirle a los profesores. Y pueden llegar a un acuerdo o a un La punto en común solución, en los a mi puntos en juicio- los que, como dice María Elvira,
la jornada única es un asunto que seguramente se va a tardar un tiempo. Seguramente en ese momento los señores podrían ceder en ciertas cosas. Espinosa, pero hombre, yo que también tengan le tengo servicio la de salud es solución. una cosa elemental. Espinosa, yo también le tengo la solución. La solución es que vuelvan a trabajar y que hagan la protesta de otra manera. No, eso sí no les cumple. No nos ponemos de acuerdo aquí en este escenario. El profesor Restrepo sostiene que el gobierno tiene que aplicar mano dura con los maestros y empezar a cancelar contratos porque no están prestando el servicio que les corresponde y están poniendo en riesgo a los menores. Espinosa dice que los maestros, como todos los trabajadores, tienen derecho a protestar, mucho más si tienen algunos puntos que ya son reconocidos incluso por parte del gobierno que no se han podido solucionar. RCN Radio, nuestra radio.